Buenos días con todos. El día de hoy le doy la bienvenida a la segunda Feria Virtual del Libro de Panamá. El día de hoy tenemos un conversatorio a cargo del embajador Rubén Darío desde Colombia y a su invitada especial Mercedes Pérez Savi, escritora desde Argentina. Tenemos un conversatorio, lectura y escritura de literatura infantil y juvenil. Ahora sí les doy el pase. Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Soy el profesor Rubén Darío. Bienvenida a la escritora argentina, Cristina Pérez, ¿cierto? Por estar aquí, por aceptar pues esta invitación. Ella es docente, escritora de literatura infantil y juvenil. Su obra ha sido distinguida en varias oportunidades, recibiendo el premio eh, a Ceci al mejor libro del año 2001-2002, destacados de Alifa, categoría de cuentos, fue finalista del primer concurso de cuento fantástico para docentes, organizado por la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Ciudad de Arenas 2004. Entre tantas de sus publicaciones, porque Mercedes es una escritora prolífica, se encuentran Golmito, El País de los Paraguas, La Hora del Miedo, La Grasita, Nunca pierdas de vista tu sombra, y también novelas, ¿no? Como Pascualita Gómez, Una chica que se las trae, Hojas amarillas para una violeta, Mayonesa, y Bandeneón, entre otras tantas. Pues bienvenida, Mercedes, siempre, como te decía ahora, es un gusto poder compartir y conversar contigo. Bueno, muchas gracias por esta convocatoria, es un gusto para mí, bueno, de participar en esta feria tan importante como la Feria de Panamá. Bien, bueno, entonces comencemos definiendo un poco. Vamos a mostrar aquí una presentación, ¿sí? En la que vamos a adentrarnos principalmente, Mercedes, a que nos compartas, a que nos digas un poco desde tu experiencia escribiendo hace ya bastante literatura para niños, para jóvenes. ¿Qué entiendes tú por literatura juvenil e infantil, no? ¿De qué forma podrías definirla? Bueno, yo creo, como muchos autores, que la literatura infantil y juvenil es toda literatura que también pueden leer los niños. Esto significa que es accesible a la comprensión del texto literario por parte de los niños. Pero los niños pueden leer cualquier temática, una temática dura, que quizás se pueda decir, este libro no es para niños. Lo importante es cómo se escriba, qué se diga. Eh, los escritores de literatura infantil y juvenil, voy a bajar, los escritores de literatura infantil y juvenil utilizamos muchos ropajes para poder transmitir lo que queremos decir. Por ejemplo, podemos hacer fábulas, usamos animales, utilizamos personajes eh, accesibles al mundo fantástico, y también ese lenguaje que lo haga accesible a la comprensión. Pero siempre tiene que ser literatura, no tiene que estar unido a lo pedagógico, porque en el texto literario la literatura es arte, un arte hecho de palabras, y ese arte hecho de palabras hace que llegue a nosotros de una manera no lineal, sino de una manera amplia. Eh, Cuando decimos que es una manera de la comprensión, es decir, la literatura lo que tiene es ambigüedad. Y entonces esa es la multiplicidad de sentidos. Y cada lector va
va a comprender ese sentido, el sentido que puede comprender. Por eso se dice que no hay un libro para todos, sino son libros que es para cada chico. Y la experiencia es que cuando nos encontramos con los niños y niñas, adolescentes, y leemos un texto, los chicos van a tener diferentes comprensiones muchas veces del mismo texto. Y como autora también reciben, lo he comprobado, me han hecho devoluciones que ni siquiera yo las había percibido como escritora, pero que se nota que aparecen en el lenguaje y son reinterpretaciones del texto. Por eso digo que es arte. La literatura es arte hecho de palabras, accesible al mundo de los niños. Y es la Sí, manera que tenemos, como seres humanos, de poder transmitir a los niños y niñas las vivencias de la humanidad y las vivencias de su propio pueblo. sí, bien. Y ahora mira, aquí hemos destacado, sí, como unos aspectos que quiero que nos comentes un poco antes de entrar a tu experiencia. O sea, que la literatura infantil crees que se incluyen también aquellas obras cuyos autores no las dirigieron a ningún lector receptor y sin embargo en la infancia, adolescencia o juventud su principal receptor, lo que deseas un poco. Pero entonces, ¿cuáles son esos criterios que la definen, Mercedes? ¿Cuáles son? Esos criterios, ¿sí? Que definen como la literatura infantil y juvenil. Bueno, también, a ver, los criterios es que sea accesible en el lenguaje. Yo no puedo leerle Joyce a un niño, no lo va a comprender. Eh, por ejemplo, hay temáticas que son complejas, pero si están narradas desde, desde el imaginario infantil, si yo los personajes los invisto con un ser horrendo, pero le pongo la investidura de un brujo, de una bruja, eh, lo estoy vistiendo, lo estoy dando un disfraz permanentemente que permite llegar desde otro lugar. Y los chicos, que son muy maniqueos, dice que los chicos preguntan, ¿pero es bueno o es malo tal cosa? ¿Tal persona es buena o es mala? Permanentemente preguntan, y lo sacan de los estereotipos y los arquetipos literarios, narrativos, esos personajes. Y así que bueno, esa es la manera de formar un texto. Infantil. Y también, ¿sabes con qué tiene que ver mucho? Con las representaciones de infancias que nosotros tenemos. Eh, cada uno de nosotros tiene una representación de infancia. ¿Pero qué es la infancia? ¿Hay una infancia, una entidad que es la infancia? No, no hay una entidad que es la infancia. Son infancias. Son niños y niñas, como diría Max Soriano, que comparten desde el comienzo su clase social y origen. Entonces no hay la infancia como única entidad característica, arqueotípica de la infancia. Fíjate que todo depende de la reinterpretación que realice cada sector. Por ejemplo, los pedagogos. Un pedagogo va a mirar la infancia desde el lugar de un sujeto de aprendizaje. Entonces va a requerir y pensar qué necesita ese niño, esa niña a tal edad para aprender. Entonces hacen una representación y de esa representación que tienen los adultos van a ser textos accesibles para esa comprensión. Los psicólogos tienen su Entonces, de las infancias. Y nosotros, como escritores,
también tenemos nuestras representaciones de infancia que se unen a la propia infancia. Bien, entonces, ese cúmulo de elementos, o sea, no, siempre en la literatura infantil hay un protagonista niño, ¿sí? Entonces, ahora hablabas de también un nivel léxico, ¿no? O la claridad y detallada exposición, como eh, el texto que fluye, ¿no? Una escritura muy precisa. Pero entonces también aparece un cúmulo de elementos que se entrelazan entre sí. ¿Podrías como mencionar alguno de esos elementos que se entrelazan para hacer posible un texto infantil o juvenil? Bueno, Aparte de los que has mencionado. Sí. claro, yo te decía recién que termina la infancia siendo un objeto discursivo, depende de la mirada de cada uno, de cada representación que tenga cada uno. Sí tienen que tener eh, sustancia, profundidad. Cuando nosotros escribimos un texto, también hay una representación de la lógica de la infancia. ¿Cuál es la lógica de la infancia para que eso llegue a los chicos? Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un libro que se llama Martina busca su cumpleaños. Y observé, porque también hay mucha observación de la lógica de los niños. Un niño a los 4 o 5 años espera su cumpleaños. Pero ¿dónde está su cumpleaños, Rubén Darío? Porque ellos no tienen integrado y aprendido y sabido qué es un calendario, que está el año, que están los meses, que están los días, que están las semanas. Entonces, suelen celebrar su cumpleaños hoy y quieren repetirlo la semana que viene. Y eso, ¿puedo dentro de unos días volver a hacer mi cumpleaños? ¿Por qué no llega mi cumpleaños y llegó el de fulano? Observando toda esta lógica infantil que nosotros como escritores tenemos que tener en cuenta, porque es ahí donde se produce el clic, el enlace con la mirada del niño. Nunca podemos entender toda la lógica infantil, porque tendríamos que ser un niño. Recordemos que los niños de infancia es como un forastero que está de alguna manera, siempre en un estado inaugural. El mundo es un estado inaugural para él, sorpresivo. Por eso es un constante aprendizaje, esa curiosidad que en realidad la literatura tiene que abrir aún más. Y digo como un forastero porque tiene la cercanía y la lejanía. Por eso está en tensión permanente, la cercanía y la lejanía al nuevo mundo que llega. Y las preguntas que realiza y las observaciones que realiza es justamente porque no tiene aún formada la trama cultural que nos permite decir, sí, entiendo el mundo, leo el mundo, comprendo el mundo. Nosotros, a través de la literatura, les damos las herramientas intelectuales, Sí. culturales, para que empiece a hacer una lectura del a través del lenguaje. Y perfecto. Y además, quisiera que habláramos un poco, mencionaras un poco sobre otros dos elementos, sí, son dos elementos que aparecen en la literatura y en este caso en la literatura infantil, y es la función de la literatura infantil, digamos, si hay o no, y la literariedad, ¿no? Que debe ser analizada desde los constituyentes del texto mismo, desprendida de los contextos que lo rodean. Entonces se trata
de obras literarias analizadas desde las dimensiones del texto. Cuéntanos un poco cómo se da esta presencia, ¿sí? De este elemento que hace una obra para hacer literatura, ¿no? ¿Qué es lo que me dice que es literatura? Es justamente que se separa de lo literal. Es la poesía. La poesía se separa absolutamente de lo literal. Toda literatura se separa de lo literal. Yo cuando les digo a los chicos, ¿por qué es importante leer? A los más chicos. Entonces, lo entienden perfectamente cuando le doy un ejemplo. Le digo, chicos, nosotros, ustedes que están en la escuela, salimos al patio y vemos un cartel en una puerta que dice prohibido pasar. A nadie le llama la atención, porque está prohibido pasar. Es literal. Pero si yo les digo, prohibido pasar, porque los cocodrilos azules acechan detrás de la puerta, texto literario, vamos a ver que los chicos se van a parar frente a esa puerta con un texto literario porque van a tener la curiosidad de saber si existen o no los cocodrilos azules y si están detrás de la puerta. Por lo menos va a dar todo un diálogo alrededor de esas palabras. Si yo pongo lo literal, un texto literario, un texto literal que diga prohibido pasar, pasamos, no entramos y seguimos. El texto literario siempre dice algo más. Ese algo más que no se ve, pero que sí nos toca, nos convoca desde otro lugar, que es el lugar de la poesía. Y a los más grandes, ya en secundaria, apelo a el lugar de un muchacho que está en la playa y una chica que está en la playa. Entonces el muchacho gusta de la chica y la chica se está pasando un protector solar. Entonces puede pasar, vamos a hacerlo literal primero. Pasa un muchacho y dice, ¿querés que te ayude con el bronceador o con el protector? La chica lo va a mirar y le va a decir, le va a dar vuelta a la cara, va a decir, ¿viste qué le pasa? Pero pasa otro muchacho y dice, el sol es un paño de acariciar tu piel. La chica, por lo menos, lo va a mirar. Y algo se va a suscitar en la conversación. Porque el texto literario convoca, el texto literario nos lleva más allá del texto literario. Y cuando digo estas cosas, entienden inmediatamente cuál es la diferencia entre un texto literario, lo que produce en el otro, esa ambigüedad que no sabemos, pero que nos convoca, y el texto literal. Prohibido pasar, sigo de largo. Que es todos esos textos literales tenemos lleno de carteles, ¿no? Por todos lados, y nadie mira. Sin embargo, cuando hay un texto literario, algo nos sorprende. Y ahí nos quedamos. Nos Así es. Y sorprendió con estos dos ejemplos. sí, perfecto. Y ahora el otro elemento que quería que desarrolláramos brevemente, porque no es mucho tiempo antes de dar paso a tu, digamos, experiencia escribiendo pues textos literarios infantiles, las funciones, ¿no? Allí subrayamos algunas, la función estética, emotiva, social, didáctica, lingüística.
ética, ¿no? Educar al niño o al joven en valores socioculturales. Y allí quisiera preguntarte, Mercedes, si debe de haber una función. Bueno, un texto literario está unido, mira, la belleza, la estética y la didáctica. Porque como Sí, decía Goethe, todo lo bello educa. Todo lo bello educa, la estética y la didáctica están unidas. Sin el propósito de enseñar, lo bello educa. Bueno, obviamente tiene que sensibilizarnos, la emotividad es fundamental. El texto nos toca el corazón y nosotros volvemos a ese texto una y mil veces a sensibilizarnos, aunque nos saque lágrimas. Bueno, lo social obviamente es lo que decíamos, la comprensión de la realidad, una lectura del mundo, porque pienso que aunque los niños sean pequeños, tienen que empezar a construir herramientas que le permitan poner en, en juego cómo está armado el mundo y saber que aunque sean pequeños, ellos van a poder hacer algo para modificar esa realidad que les afecta. Pero sin el conocimiento y sin una lectura del mundo que los acerca a comprender qué está pasando, cómo está armado el mundo. ¿El mundo es desigual? Sí. El mundo eh, cada vez cada vez hay mayor deshumanización. Lo vemos en las guerras, los vemos en los vínculos que se construyen y en las sociedades sostenidas por el narco. Bueno, tienen que empezar a comprender cómo está el mundo. Y con los textos literarios, esa comprensión se acerca. bien, y bueno, en 5 minutos que nos dicen que nos quedan, allí tenemos en pantalla algunos de sus textos de la escritora Mercedes Pérez Savi, Dos asesinos, un muerto y tres obleas, La grasita, mi insecto interesante, ¿no? Me hice pis, La mano peluda, bueno, digamos, un aspecto, sí, si pudiera sintetizarnos en 5 minutos un aspecto que tú consideras clave y que ha sido como el elemento constante en tu experiencia como escritora de literatura infantil y juvenil, Mercedes. Sí, bueno, son textos muy diversos. Mis textos tienen generalmente potencia social. ¿Eh? Eh, y no está acá, pero está Manuela en el umbral, que refleja la historia de nuestro país, eh, con el tema de los desaparecidos en la dictadura cívico-militar del año 76 al 83. Eso está Manuel en el umbral. La grasita refleja la historia de nuestro país con el inicio del peronismo y el bombardeo a la población civil un jueves al mediodía en democracia. Único hecho en la historia universal que un jueves al mediodía las propias Fuerzas Armadas de la Argentina, bombardearon la plaza principal de Buenos Aires, la Plaza de Mayo, habiendo más de 1.200 heridos, mutilados, microescolar volado por los aires. Es un acontecimiento que fue el 16 de junio del 55 y está borrado de la historia. Por primera vez en la literatura infantil juvenil argentina se toca ese tema. Aún hoy es como si no hubiera existido.
y está en la grasita. Por eso se ve a una niña con su sombra trastocada por un avión. Después hay otros 2 asesinos, un muerto y 3 obleas, que es un policial, tiene su saga porque a los chicos les gustó mucho, pero es un policial donde yo puedo mostrar también las desigualdades sociales, porque son 2 chicos de una clase social alta que por una circunstancia les toca estar una noche en la calle, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí se ve todo el contraste de lo que pasa a partir que un niño está en la calle. Bueno, Miss Epis abordo la temática más pequeña de los niños que por determinadas cuestiones de miedo, una noche se hacen pis. Esto permite que los niños puedan hablar sus cosas. Mira, Rubén, cuando yo voy a la escuela con me hice pis, levantan todos las manitos diciendo, ay, yo me hice un día, y cuentan por qué. Y cuentan por qué, y no lo ven como algo horrible y todo. Y entonces ahí podemos hablar que esas cosas pasan como algo porque no están las palabras para explicar lo que nos sucedió, lo que nos pasó en la escuela, lo que nos pasó con un compañerito, etc. Y aparecen los síntomas. Bueno, podría seguir hablando de muchos libros, pero creo que llega la hora. Así es, y bueno, nos agradecerte enormemente, Mercedes, agradecerle a las personas que se van conectando y a los que nos han escuchado, a toda Latinoamérica y seguirlos invitando para que hagan parte, pues para que sigan asistiendo a las distintas actividades que están programadas en esta segunda Feria Virtual del Libro Panamá. Un abrazo para todos y seguimos en contacto. Gracias, Mercedes, y estamos hablando. Un beso para todos.